¿Alguna vez has pasado horas en la cama sin poder dormir, sintiéndote atrapado en un ciclo interminable de insomnio? ¿Sabías que las personas con TDAH tienen hasta 3 veces más probabilidades de sufrir trastornos del sueño? Pero aquí está la pregunta clave. ¿Hay algo que realmente funcione para dormir mejor? Por el Día Mundial del Sueño vamos a revelar en este episodio estrategias científicas y consejos prácticos para minimizar las dificultades del sueño y lograr un descanso reparador. Quédate hasta el final porque te daremos un checklist con las soluciones más efectivas para que digas, ahora sí, es hora de dormir. Ya que conoces nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Qué alegría tenerte una vez más, un sábado más con nosotros para compartir aquellos temas que nos estás dejando a través de los DMs, a través de los comentarios, a través de las diferentes plataformas que tenemos para poder saber qué es lo que más estás necesitando aprender con nosotros. Y por eso el día de hoy, aprovechando que es el Día Mundial del Sueño, hemos traído uno de los temas que más curiosidad y sobre todo información a veces es complicado obtener, y por eso el día de hoy hemos preparado este episodio para ti que seguramente puede resolver tantas preguntas que también me hacen muchos papás cuando vienen conmigo aquí al consultorio y empezamos a trabajar en los procesos del coaching, porque uno de los grandes dilemas que tenemos nosotros los TDAH es el trastorno del sueño, y es por eso que necesitamos también aprender y ver qué es lo que puede estar pasando en nosotros biológicamente, bioquímicamente hablando, para tener algún tipo de estrategia que nos pueda ayudar a dormir mejor, porque papá, mamá, dormir es necesario, dormir es importante, dormir es una necesidad biológica, sobre todo para nuestro cerebro. Además, dormir es una de las funciones más naturales que tiene nuestro cuerpo y realmente es imposible que este dormir se tenga que convertir en una batalla, que nosotros los TDAH tengamos que luchar con ese momento de llegar a cama y decir, esta es la hora de dormir y no puedo dormir. Entonces, ¿por qué es que ocurre esto? Pues hemos trabajado en este episodio para darte de manera puntual una explicación que ayude a comprender este proceso. Así es que vamos respondiendo a esta gran pregunta. ¿Por qué es difícil dormir? El insomnio, papá, mamá, es más común de lo que tú crees. ¿Sabías que 1 de cada 3 personas tienen problemas de sueños recurrentes? No necesariamente tiene que estar diagnosticado, no necesariamente tiene que ser un trastorno, pero sí, 1 de cada 3 personas manifiesta dificultad para dormir. ¿Y por qué? El estrés, la ansiedad y también la tecnología han sido variables importantes que han cambiado nuestros hábitos para dormir. Así es que papá, mamá, es importante ver una diferencia entre los problemas ocasionales para dormir y un insomnio crónico. Por eso desde ya uno de los principales consejos que nosotros te damos es que si tú estás viendo que de manera crónica, de manera prolongada, de manera consistente en el tiempo, estas dificultades para dormir se dan, pues
tratar de buscar un especialista, tratar de separar una cita médica clínica va a ser importante para ti. El problema, papá, mamá, con el tema de no dormir no solamente es un problema físico, sino un problema neurológico. Cuando nosotros no podemos dormir, papá, mamá, nuestro cerebro está en un modo muy particular. Lo hemos hablado en otros episodios y también está aquí relacionado con el tema del sueño, que es el modo alerta, el fight and flight. Pero Carla, entonces me estás diciendo que el cerebro no descansa durante las noches, que nuestro cerebro trabaja 24/7. Efectivamente, nuestro cerebro siempre está trabajando y cuando hay estos procesos de insomnio, este modo alerta en el que está el cerebro hace que el cerebro no pueda tener estos bloques de trabajo menor, trabajo con menos intensidad. Todo lo contrario, al estar en modo alerta, justamente nuestro cerebro continúa haciendo un gasto energético importante y nosotros tenemos más bien que hacer todo lo contrario. Tenemos que darle a nuestro cerebro esa paz y tranquilidad para que pueda trabajar en los procesos biológicos, en los procesos físicos que necesita, pero utilizando la energía de manera adecuada. Este sistema de alerta se da cuando nosotros estamos en alguna situación de peligro y justamente el momento de dormir no debería ser considerado por el cerebro pues un momento para estar alerta, un momento para estar en peligro. Entonces este mecanismo se debe de activar cuando nosotros estamos reaccionando ante una amenaza, pero en la noche más bien este sistema de amenaza se convierte en nuestro peor enemigo. ¿Cómo es que funciona el proceso Fight and Flight y cómo es que funciona este proceso en nuestro cerebro? Porque nosotros tenemos en el cerebro a una partecita que se parece mucho a un aretito y se encuentra en la parte central de nuestro cerebro, que es la amígdala. La amígdala es la zona que se encarga de detectar el peligro y justamente la amígdala sigue activa cuando nosotros estamos durmiendo. La amígdala se conecta, hace un trabajo sumamente laborioso. ¿Con quién? Con la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, Carla, me resuena que lo hemos hablado anteriormente. Por supuesto que sí, porque es donde están todas nuestras funciones ejecutivas. Es la parte racional de nuestro cerebro. Y cuando nosotros nos encontramos estresados, cuando nosotros sentimos un proceso de amenaza y no hay control, entonces la corteza prefrontal se llena de cortisol y esa zona racional ya no está siendo tan funcional para la amígdala y pierde esta comunicación con ella. Entonces este cortisol y además esta adrenalina que libera el cuerpo justamente producto de la amenaza son las hormonas que están impidiendo que nosotros nos relajemos. Entonces nos encontramos durante la noche en un sistema muy interesante de alerta. Por ejemplo, algunos de nuestros oyentes nos escriben y nos comentan: si alguna vez has estado agotado, pero al meterte a la cama, tu mente empieza a repasar problemas, a recordar conversaciones incómodas o tal vez a pensar en las cosas que pueden estar pasando en el futuro, entonces puede ser que estés experimentando este fenómeno del modo alerta en tu cerebro. Hay un tema muy interesante que estuve leyendo en unos libros de psicología acerca del insomnio y hablan sobre la paradoja del sueño. ¿Alguna vez habías escuchado sobre la paradoja del sueño? La paradoja del sueño es intentar dormir, pero te mantienes despierto. Esa es la paradoja del sueño. Yo estoy en mi cama, estoy echada, trato de estar relajada y estoy pensando de voy a dormir y viene un conejito, 2 conejitos, 3 conejitos, 4 conejitos y estoy intentando dormir, pero no puedo. A esto se le comenta, a esto se le llama de manera tan irónica la paradoja del sueño.
¿Y por qué sucede esto? Porque papá, mamá, como te comentaba minutos anteriores, nosotros estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano por querer dormir. Estamos luchando contra la propia bioquímica que en este momento se está dando en nuestro cerebro de quiero ponerme a dormir. Me echo en mi cama, siento la almohada, toco, trato de usar mis 5 sentidos para manifestar que estoy durmiendo, pero no puedo dormir. Porque el sueño, papá, mamá, no es una acción voluntaria, no es una acción como que voy a mover la mano y la muevo o voy a girar mi cara y la giro. El dormir no es una acción voluntaria, el dormir es un proceso automático. Yo me quedo dormido. Intentar dormir, papá, mamá, de una manera consciente es como tratar de decir, hoy día ya no lo voy a recordar. Pero de repente ya lo evocaste y ya estás recordando lo que justamente no quieres recordar. Cuanto más intentes olvidar, es cuanto más presente está ese recuerdo que tú no quieres evocar. Entonces, papá, mamá, qué interesante ver que nosotros a veces le decimos a nuestros hijos, ya hijo, ve a dormir, pero mamá no puedo. No, métete a la cama e intenta dormir. Nosotros tratamos de hacer estas acciones de manera voluntaria, pero estás aprendiendo conmigo el día de hoy que el sueño no es una acción voluntaria, es una acción automática que nosotros no podemos controlar. Y entonces, ¿qué pasa con nuestros queridos TDAH? Creo que ya vamos entendiendo un poco cómo es que el trastorno del sueño, este insomnio, podría estar acompañando, podría ser y en realidad es una comorbilidad muy clásica para el TDAH. Como te había comentado anteriormente, dentro de los invitados que nosotros hemos tenido, sobre todo el doctor Mauricio Leija, ¿no? Nuestro psiquiatra, nos comentaba que antiguamente en el DSM-3, una de las características que nos ayudaba a tratar de ver el diagnóstico TDAH era justamente el trastorno del sueño, pero el DSM-4 y el DSM-5 ya no lo menciona más. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo las conversaciones con los papás, seguimos haciendo las entrevistas y una de las grandes características que nos manifiestan es mi hijo no puede dormir. Entonces, como no puede dormir, coge el celular, se queda despierto la mayor parte del tiempo, está con las pantallas prendidas. Entonces, porque realmente el insomnio sí es parte de una comorbilidad, una característica propia del TDAH. Entonces, es importante, papá, ver esta influencia y te contaré que los estudios han demostrado que hasta el 75% de las personas con TDAH experimentan trastornos del sueño. Y es sumamente interesante ver, papá, mamá, que yo, por ejemplo, a nivel personal me puedo estar sintiendo muy cansada, pero aún así no logro dormir, aún así siento que tengo ganas de seguir trabajando, siento que tengo ganas de poder hacer cosas porque estoy con la adrenalina, ¿no? Puesta en marcha y no logro dormir. 12, 1:30 de la mañana. Empiezo a sentir un cansancio físico propio de las actividades del día, pero el dormir no es algo que se me dé con mucha facilidad. Entonces, esta hiperactividad que nosotros los TDAH tenemos justamente nos impide llegar al proceso de relajación. ¿Y qué tipo de hiperactividad? No tanto la hiperactividad física, papá, mamá, sino la hiperactividad mental. Estar pensando, estar rumiando constantemente es que impide esta relajación que el cerebro necesita pues para poder llegar al objetivo que es dormir. Entonces, papá, mamá, el problema no solamente está en quedarnos dormidos, sino también en algo que habíamos estado comentando en los episodios anteriores, que es la desregulación del ritmo circadiano. Entonces,
Entonces, papá, mamá, recordemos, el ritmo circadiano viene a ser ese reloj interno que justamente nos ayuda para poder ver los ciclos de sueño y los ciclos de vigilia. Y lamentablemente, aquellas personas que tienen este diagnóstico TDAH, pues suelen experimentar un retraso en la producción de un componente importante que es la melatonina. ¿Y quién es la melatonina? Es la hormona que justamente induce al sueño. Es lo que provoca que nosotros sintamos sueño. Y nuestra melatonina se produce lamentablemente más tarde de lo normal. Si a eso, papá, mamá, nosotros estamos viendo que tenemos un hijo que está en la época adolescente, en la época universitaria, pues debido a los cambios bioquímicos propios y naturales del cuerpo, justamente la melatonina es la que se retrasa más. Por eso nuestros chicos universitarios salen constantemente, sienten tantas ganas para poder amanecerse. Es una característica propia del adolescente, característica propia del universitario. ¿Por qué? Por esta producción tardía de melatonina. Entonces, vamos a trabajar limpiamente sobre aquellos factores que influyen justamente en el trastorno del sueño. Vamos a enunciarlos de manera más precisa. La primera, tu hiperactividad mental, es decir, tu rumiación. La segunda, tu impulsividad, estos a veces despertares nocturnos frecuentes debido justamente a la poca facilidad de poder enganchar con ese sueño profundo que nosotros necesitamos. Y tercero, pues nuestros problemas de autorregulación. ¿Por qué? Porque tal vez lo que nosotros nos está faltando es establecer una serie de rutinas que nuestro cerebro necesita establecer para que pueda también percibir que esta es la hora de dormir y que la melatonina necesita ya empezar este proceso, necesita aparecer, necesita ser sintetizado ya en nuestro cuerpo. ¿Cómo impacta el que nuestro trastorno del sueño, el trastorno del sueño en los TDAH nos acompañe? ¿De qué manera puede impactar en nuestra vida? Pues mamá, papá, te cuento que en primera agrava la sintomatología de los TDAH. Por ejemplo, a nivel emocional podemos tenerlos más iracundos, podemos tenerlos con mayor rabia, pueden molestarse fácilmente van al colegio en la mañana, la profesora los saluda y de repente los mira y mira a la profesora o al profesor de mala gana. Es porque ha tenido una mala noche, porque seguramente no ha podido dormir o ha dormido en pedacitos o se ha despertado, se ha dormido, ha vuelto a despertarse, ha vuelto a dormir. Entonces no ha tenido un sueño reparador, un sueño tranquilo, y por eso es que a nivel emocional justamente cambia significativamente su estado de humor y su estado de ánimo. En cuanto a la atención y la concentración, el impacto es abismal. O se quedan dormidos en clase, totalmente sedados sobre la mesa, o simplemente buscan distraerse, buscan con quién conversar para no quedarse dormidos y aprovechar lo más que se pueda de la clase, debido justamente al trastorno del sueño. Entonces su atención y su concentración se van a ver altamente afectados. Otro es la impulsividad. Debido a la rabia, la ira, al fastidio, pues van a ser muy poco tolerantes a situaciones que desde por sí ya les cuesta. Si son, por ejemplo, inflexibles, oposicionistas desafiantes, negativistas desafiantes, pues los vamos a tener mucho más impulsivos y con menos control inhibitorio para poder regularse ante los desafíos que se presenten en el día a día. Y, por supuesto, la dificultad en el aprendizaje. Es decir, que si esa tarde tiene que estudiar, el profesor de matemática tiene una sesión, sabe que tiene tareas pendientes, pues simplemente las va a hacer en modo robot. Esa tarde o ese día en el colegio tampoco va a tener la facilidad
para poder captar información, para retener información, para trabajar de manera adecuada. Va a cometer un sinfín de errores, simplemente no va a querer hacer nada, no va a tomar apuntes, tal vez no participe en clase. Entonces, a nivel académico, pues el impacto va a ser bastante alto. Papá, mamá, te cuento científicamente que un estudio encontró que los niños con TDAH que duermen menos de 6 horas por noche tienen un 60% más de probabilidades de presentar dificultades académicas y mayor riesgo de trastornos emocionales. ¡Qué interesante, papá, mamá! Así es que sí, el TDAH afecta el sueño, por supuesto que sí. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues entonces vamos a hablar un poquito acerca de estas estrategias efectivas para poder mejorar el sueño. ¿Qué podemos hacer? En primera, te invito a que puedas crear rutinas estructuradas. ¿Y cómo podemos lograr esto? Pues te voy a dar 3 tipsitos interesantes. La primera, fija horarios de sueño constantes. Es decir, acostarse y despertarse a la misma hora va a ayudar a que el cerebro entienda que hay horario para dormir, horario para producir melatonina y horario para levantarse, que es disminuir esa cantidad de melatonina en el cuerpo. Estos horarios tienen que ser fijos todos los días de la semana, incluso los fines de semana. Estamos iniciando el año académico. Una rutina tenemos que formarla primero, por lo menos 3 meses, de lunes a domingo. Segundo, puedes establecer un ritual nocturno para que ayude al cerebro a comprender que es la hora de dormir. Rituales, por ejemplo, lo vemos con nuestros más pequeñitos. Papá, ¿me lees un libro antes de dormir? Ese es un ritual. Crea rituales nocturnos en donde el cerebro pueda saber que es el momento para dormir. Puedes leer un libro relajante, puedes escuchar música tranquila o puedes practicar una respiración diafragmática. Inhalas, retienes 3 segundos el aire y luego exhalas. De esa manera el cerebro se oxigena, la cantidad de cortisol disminuye, la adrenalina evita ser producida y el cuerpo está en constante relajación. Otro tipcito que te puedo dar es: evita actividades estimulantes antes de ir a dormir. Si mi hijo se va a dormir a las 10 de la noche, es imposible que me cuentes que a las 9 de la noche está jugando videojuegos. No puede ser posible, porque lo estás teniendo con alta dopamina, alta serotonina, alta adrenalina, alto cortisol. Si no logra el objetivo, entonces no lo puedo tener en ese modo antes de ir a dormir. Entonces, nada de videojuegos, nada de televisión, nada de redes sociales, como mínimo 1 hora antes de acostarse. Son los 3 tips que te puedo dar para que puedas crear rutinas estructuradas. Otro consejo importante que te puedo dar también es: optimiza el ambiente donde tu hijo o donde tú vas a dormir. ¿Cuál es el mejor ambiente? Un ambiente en donde haya oscuridad total. Papá, mamá, es importante darle al cerebro ese tono de oscuridad para que justamente los componentes o las hormonas que no se deban de producir, no se produzcan. El día y la noche tienen una razón de ser, la luz y la oscuridad tienen una razón de ser para la producción bioquímica de las hormonas. Entonces es importante que apagues las luces, que uses tus cortinas blackout para que justamente no haya esta producción de estas hormonas que nosotros no queremos. Elimina distractores visuales. También es importantísimo para que tu hijo no tenga excusas o para que tú no tengas excusas al momento de decir no puedo dormir.
una temperatura fresca. Qué difícil es ahora en verano con este calor poder dormir. Te entiendo perfectamente. Tal vez un vasito de agua fresca antes de dormir, tal vez un baño antes de dormir, pero necesitamos que el cuerpo y que la habitación mantenga una temperatura fresca para poder relajarnos. La temperatura ideal, me preguntarás, podría ser 17 grados, 16 grados, 18 grados, depende muchísimo también de tu estado corporal para que puedas dar ese ambiente adecuado. Y otro consejito importante es la reducción de ruidos, sumamente importante. Mientras menos elementos estimulantes o menos elementos que llamen mi atención y que me desenfoquen del objetivo de dormir, es mucho mejor. Si necesitas utilizar tapones para los oídos, pues hazlo. En mi caso, por ejemplo, yo los estoy usando mucho en el verano. Te comentaré que yo estoy usando los tapones para dormir y la verdad es que estoy conciliando mi sueño más rápido de lo habitual. Así es que papá, mamá, estos consejitos te aseguro que van a ayudar muchísimo para que tu hijo y tú puedan tener un mejor y plácido momento para dormir. Hay muchas familias que se encargan también de utilizar técnicas de relajación. Por ejemplo, la respiración 4-7-8. Repito, respiración 4-7-8. Es decir, inhala por 4 segundos. Mantén 7 segundos el aire inhalado y luego exhala por 8 segundos. 4, 7, 8. Puedes también aplicar la meditación guiada. Puedes utilizar algunas aplicaciones que puedas ir escuchando durante tus momentos para dormir. Hay muchas aplicaciones hoy en día. Yo uso a veces Calm, que es la que me ayuda, me relaja con el tono de voz adecuado, con el sonido adecuado para poder ir a dormir. O por ejemplo también algo que trabajo muchísimo con mis queridas mamás durante el programa de Entrénate para Padres con Hijos TDAH es la relajación muscular progresiva, la RMP. Y en la relajación muscular progresiva nosotros hablamos acerca de identificar aquellos músculos, identificar aquellas zonas de tu cuerpo que se tensan más y sobre ella vamos a trabajar. ¿Para qué? Para poder tratar de estimular esos momentos de si yo estoy estresada, no puedo dormir, ya sé qué zona de mi cuerpo es la que me está produciendo ese pequeño dolor, ese pequeño punto de inicio. Ahí va mi proceso de relajación. Otro punto también interesante que comentan psicólogos y comentan también los médicos viene a ser la regulación del ritmo cardíaco. ¿Por qué, Carla, hablamos de la regulación del ritmo cardíaco? Porque es importante también tener en cuenta que hay un compañero interesante dentro de nuestra vida del sueño, que es nuestro sistema circulatorio. Por el sistema circulatorio, papá, es donde van a transitar nuestras hormonas. Todas las hormonas, todos nuestros componentes bioquímicos van a todas nuestras partes del cuerpo debido al sistema circulatorio. Nosotros estamos llenos de venas, arterias y vasos capilares, que justamente son los que se conectan con todo nuestro cuerpo y llevan a nuestras células los componentes que nosotros necesitamos. Entonces, papá, mamá, justamente la regulación del ritmo cardíaco va a hacer que fluyan estos componentes por todo nuestro cuerpo de una manera bastante adecuada. ¿Y qué debemos de hacer? En primera, evitar la cafeína y los azúcares por la tarde. Queridos docentes, yo sé de que esto es muy duro para nosotros, pero si realmente queremos descansar y queremos dormir, a partir de las 5 o 6 de la tarde, el consumo de cafeína y de azúcares tiene que ser cada vez menor. Sobre todo, papá, mamá y queridos docentes, nuestro límite es 6 horas por lo menos antes de ir a dormir.
Si yo sé que me acuesto a la medianoche, las 6 de la tarde es mi límite para el consumo de cafeína, consumo de heladitos, consumo de azúcares. ¿Hacer ejercicio? Sí. Pero muchos psicólogos y médicos recomiendan que el ejercicio no se puede hacer antes de ir a dormir. La actividad física, por supuesto que regula el sueño, por supuesto que mejora el sueño, pero si es realizada muy tarde, sí podría ser contraproducente, porque recuerda que cuando nosotros regresamos de hacer actividad física, estamos en un estado de alerta, estamos con toda la adrenalina y tiene que pasar un tiempo para que todos esos componentes se minimicen y sean liberados del cuerpo o simplemente minimicen su producción. Entonces, si yo estoy destinando que quiero hacer ejercicio antes de ir a dormir, pues tengo que ser consciente que voy a tener un lapsus de tiempo entre lo que regreso a mi casa y lo que me voy a dormir. Y el lapsus de tiempo no es rápido, es un lapsus de tiempo prolongado. Entonces, tengo yo que medir cuáles son mis momentos adecuados si quiero hacer ejercicio en la noche para que luego pueda tener ese espacio de tiempo y luego ir a dormir. Papá, mamá, la producción de melatonina es importante y te contaré que salir al sol por lo menos 30 minutos cada mañana nos ayuda a regular la producción de este componente. Entonces, el caminar un poco por la mañana, el hacer actividad durante la mañana y recibir un poco de exposición ayuda a que esta melatonina pueda incrementarse. Papá, mamá, también me estarías preguntando, me encanta, Carla, que nos estés dando estrategias. ¿Y qué errores entonces puedo estar cometiendo yo? ¿Qué errores son los que yo no estoy siendo consciente que puedo estar desarrollando en casa y no están contribuyendo? Porque ¿qué pasa si pongo a prueba todas estas maravillosas alternativas que nos estás compartiendo, pero no están funcionando tan bien como yo esperaba? Voy a mencionarte algunos errores comunes que se pueden dar en casa. Por ejemplo, usar pantallas antes de dormir. Ya sabemos que es parte del proceso. Entonces yo sé de que si quiero irme a dormir, muchas veces muchos TDAHs, y me incluyo, solemos decir, ya, voy a colocar mi televisor y me voy a quedar dormida con mi televisor. Entonces lo voy a poner y voy a poner el timer. El televisor se va a apagar a los 20 minutos, a la media hora, se apaga solito y yo ahí me voy a quedar dormido. No. El televisor se va a apagar, pero tú no vas a quedarte dormido inmediatamente, tú vas a quedarte dormido después de varios minutos y puede ser hasta 1 hora y contando. Entonces, trata de justamente generar una exposición de pantallas por lo menos de 60 minutos antes de irte a dormir, porque este sí es un mito o puede ser uno de los errores más comunes. Ya sabes, otro error que hemos mencionado, intentar dormir a la fuerza. Nuevamente, papá, mamá, evita decirle a tus hijos, tienes que irte a dormir, es hora de ir a dormir, fuerza a tu cuerpo para ir a dormir porque eso no existe. Depender de pastillas para dormir también es un error común. Debemos de ayudarnos a que este proceso para dormir sea lo más natural posible. Si es indicado, si hay una indicación médica debido a un trastorno del sueño, debido a una descompensación bioquímica, perfecto. Pero si lo hago por iniciativa propia, es mejor consultar a un neurólogo, es mejor tener una cita médica para que puedas llevar una vida mucho más sana y mucho más adecuada. Y el no tener rutinas, ese es un error común. Un error común que no podemos dejar pasar. Durante todo el año necesitamos rutinas para arreglarnos, rutinas para poder tener todo listo y también rutinas para poder dormir. Así es que, papá, mamá, ¿cómo supero estos errores? En primera, aceptando que el sueño es algo que no se puede controlar. Segundo,
evita el miedo al insomnio. Si yo me desperté, y es algo que puede suceder mucho con los TDAH y sobre todo con nuestros niños pequeños que se despiertan de la nada en la noche y van a buscar a papá y mamá, recíbelos con cariño y luego regrésalos a la cama para poder dormir. Que el insomnio no sea un proceso difícil, que no sea un proceso de susto, porque eso tampoco ayuda a que tus niños al regresar a la cama automáticamente intenten o vean este proceso de quedarse dormido. Haz una bonita transición para que ellos puedan dormir de nuevo de manera adecuada. Si tienes reloj en la habitación, porque de todas maneras necesitamos nuestro despertador, evita mirar el reloj a cada rato. Ya son 5:05, 5:10, 5:15, 5:20 y no me quedo dormida como en las películas. Evítalo, porque eso no está ayudando a que puedas relajarte, porque acuérdate que justamente lo que no queremos es producir adrenalina, y mirando el reloj constantemente más bien estás generando el efecto que nosotros no queremos. Y recuerda también, tus técnicas de relajación van a ser importantes para dormir. Entonces, papá, mamá, vamos a hacer un resumen de lo más importante. Hagamos entonces nuestro checklist de este maravilloso episodio que estoy segurísima te ha ayudado. Recuerda, control del entorno, controla oscuridad, controla temperatura y controla reducción de pastillas si es que estás usando para dormir. Segundo, técnicas de relajación, tu respiración, meditación guiada si es que lo estás realizando y tu estructura nocturna. Regulación del ciclo circadiano, horarios fijos y exponte un ratito en las mañanas también para despertarte con un poquito de melatonina. Evita errores comunes, el uso de las pantallas antes de ir a dormir, la obsesión de tener que dormir, ya sabes que no funciona. Y aplica estrategias conductuales para mejorar el sueño sin la necesidad de la medicación. Recuerda, papá, mamá, dormir bien no es un lujo. Dormir bien es una necesidad. Así es que aplicando estos consejos te aseguro que vas a notar, como yo, que realmente se puede dormir, porque el dormir es algo que el cerebro necesita para continuar trabajando y usando su energía de manera más eficiente. Así es que, papá, mamá, queridos docentes, si hay alguna técnica que te haya gustado, pues déjalos en los comentarios, compártelos. Si hay alguno que te esté maravillando, quieras poner en práctica y tal vez no sepas cómo, déjalo también en los comentarios. Si en algo nosotros podemos contribuir contigo y dentro de mi experiencia como adulto TDAH, pues por supuesto que lo voy a hacer. Así que si este contenido te gustó y crees que pueden ayudar a otros padres, familias, amigos u otras personas, pues dale like y compártelo con quien lo esté necesitando. Y si quieres seguir aprendiendo más estrategias para mejorar tu vida familiar, pues suscríbete a nuestro canal y activa la campanita, porque se vienen más videos pues llenos de aprendizaje para todos ustedes. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto con todos.